nacimiento, origen en los siglos XV y XVI. Lazarillo de Tormes es la primera novela picaresca. Tiene un final feliz. La historia se desarrolla en España en el siglo XVI. El personaje principal es Lazarillo de Tormes, quien trabajó en los tres estratos sociales de España. En esta obra ayuda a un ciego en todo lo que necesitar. Autor: Barroco. El origen abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra trata de un hombre llamado Don Quijote de la Mancha, el cual le gustaba mucho leer libros de caballería, hasta que un día decidió salir y ser como un caballero que luchaba con cosas que él se imaginaba junto con su amigo Sancho Panza y su caballo Rocinante. Miguel de Cervantes nació en Alcalá en 1547. Fue soldado en Toledo, fue herido de la mano. En 1569 se da a conocer como poeta y viaja a Roma y muere el 23 de abril de 1616. Decidió escribir esta obra por medio de burlarse de los asuntos medievales. El romanticismo se originó a finales del siglo XVIII. La canción del pirata fue un poema publicado por la revista Artista en 1835, apareciendo de nuevo en poesías en 1840. Uno de los máximos exponentes de la poesía del romanticismo español, exalta a un pirata como ejemplo de personalidad que vive al margen de la sociedad, despreciando las convenciones y los bienes materiales. Las características: el protagonista tiene como máximo ideal la libertad. El realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX. Juanita la Larga. Esta obra trata de una joven llamada Juanita que se enamora de un anciano y que a la vez enfrentará diversos problemas sociales hasta que al final acaban juntos amándose mutuamente. Juan Valera estudió lengua y filosofía en el seminario de Málaga en 1837 y 1840 y en el Colegio Sacromonte de Granada en 1841. Luego inició estudios de filosofía y derecho en la Universidad de Granada. Empezó a ejercer la carrera diplomática de Nápoles junto al embajador y poeta Ángel de Saavedra, duques de Rivas. Allí conoció a Lucía Paladí, de quien se enamoró mucho. Escribió esta obra porque durante ese tiempo tuvo sentimientos de amor hacia una mujer. Características: tema amoroso, se utiliza en lenguaje formal y culto. Generación del 98. Su origen es en 1898. La tía Tula. La obra trata de la tierna y triste historia de la soltera Gertrudis, la tía Tula, que asume una postura maternal frente a los niños abandonados por su madre fallecida, la cual era su hermana, y su esposo se enamoró de otra muchacha, la cual Gertrudis le dice que se case con ella y después de un tiempo tienen 2 hijos, pero se mueren los papás y la tía Tula se quedó con los hijos para cuidarlos como si ella era la mamá. Miguel de Unamuno. Bilbao, 29 de septiembre de 1864, Salamanca, 31 de diciembre de 1936. Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca 3 veces. Características: desolación y tristeza. Generación del 14. Origen en 1914. Fracciones de amor. En esta obra Ortega y Gasset quiere mostrarnos lo que realmente es el amor, que el odio solo busca destruir el amor y que muchas veces el mismo amor te lleva al odio. José Ortega y Gasset, nacida en una familia madrileña acomodada perteneciente al círculo de la alta burguesía de la capital entre 1891 y 1897. Estudiaría primero en el Instituto Gaona y más tarde en el Colegio San Estanislao de Costa de la Compañía de Jesús, ambos en Málaga. Escribió estas obras porque a él le encantaba escribir obras que trataran sobre el amor. Características: aparecen textos con una prosa llena de metáforas y rompe con las visiones apegadas a la realidad. Generación del 27. Origen en el siglo XX del 1927. Poeta en Nueva York. Denota la crueldad e imaginación que el racismo causa en este tiempo, especialmente a los negros. También marca la discriminación de clases sociales y la manera en que la clase alta volteaba la cara y vivían su vida de lujos, mientras que las otras clases apenas estaban sobreviviendo. Federico García Lorca.
Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derechos. García Lorca en 1929 llegó a Nueva York, donde él pudo ver la discriminación de los norteamericanos, la minoría, y donde su depresión ante el Metropoliamérica surgió, así creando sus poemas. Características: aparecen textos con una prosa llena de metáforas y rompe con las ficciones apegadas a la realidad. Generación de la 36, origen en el siglo XX del 1936. Versos de Guadarrama. En esta obra se resalta el amor perdido y cómo en un instante todo se puede perder. Leopoldo Panero fue un poeta español dentro de la corriente de la poesía arraigada de posguerra. A finales de 1949 y comienzos de 1950 participó de la misión poética con los poetas Antonio Zubiauru, Luis Rosales y el embajador Agustín de Foxa, que recorrió diferentes países iberoamericanos previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre estos países y el régimen de Franco. El poeta español decidió escribir la obra anteriormente mencionada mientras estaba en Madrid y en ese momento tenía la inspiración del amor perdido de Joaquina Márquez presente. Características: abunda el realismo y la vida personal del autor, así teniendo un mayor significado y valor con gran sentido. Franquismo, origen, siglo XX, 1939 a 1975. El llanto es nuestro. Sobre los españoles, los cuales están en bancarrota pero siguen peleando por su pueblo para dar esperanzas. León Felipe nació en Tabora, Zamora, 11 de abril de 1884. Murió en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Fue un poeta español. Inició una vida llena de peripecias, empezando por la regencia de varias farmacias en pueblos de España y recorriendo a la vez el país. Como cómico de una compañía de teatro decidió hacer esta obra porque él hacía muchas poesías doloridas y como crítica a la dictadura a Francisco Franco. Características: el llanto y desesperación predomina situaciones actuales. Literatura de los 50. Viven las consecuencias del contexto vivido durante la etapa del franquismo. Características: retirada del realismo crítico, inicia una experimentación con el lenguaje. Literatura en los 60, origen en el siglo XX, de 1960. Tiempo de silencio. Narra la experiencia de Pedro, un joven científico que realiza investigaciones sobre el cáncer en ratones importados de Estados Unidos. Pedro acude a los barrios marginales donde se enfrenta a la violencia y la miseria. Y así es como el sueño de ser un científico se realiza a un médico de provincia. Luis Martín Santos nació en Larache, Marruecos, 11 de noviembre de 1924 y murió en Vitoria, España, 21 de enero de 1964. Fue un escritor y psiquiatra español. Decidió hacer esta obra después de observar la sociedad de Madrid y sus diferentes estratos. Características: innovación léxica, perspectivismo y el monólogo interior. Literatura de los 70, origen en el siglo XX, de 1970. Una meditación. Trata sobre la vida del narrador en primera persona, donde describe desastres y pasiones y cómo esas situaciones han marcado los tiempos de su vida. Juan Benet nace en Madrid, el último de los 3 hijos. Viaja por primera vez a París en 1949 a ver a su hermano, que se había convertido en un exiliado, ya que había sido el cerebro organizado y ejecutor de las operaciones de fuga de cuelgamuros de varios antifranquistas. En 1955 se casa con Nuria Jordana, con la que tendrá 4 hijos. En 1962 es detenido por sus actividades políticas, decidido hacer esas obras en base de sus creencias que el tiempo no se mide por número ni por un reloj, sino por las cosas que pasan en la vida de uno. Características: poco uso del diálogo, personajes poco concretos, símbolos y motivos recurrentes. Literatura de los 80, origen del siglo XX, de 1980. Los verdes campos de Edén. La obra trata sobre un vagabundo de nombre Juan en busca en el panteón de su abuelo. Juan convierte un panteón en su morada, burlando a las autoridades y con aquiescencia del guardia del cementerio. Antonio Gala, su nombre de pila fue Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, reina de los mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Toda su infancia la pasó en Córdoba y
Cordobés dice sentirse. Ahí escribió sus primeras obras, dando a los 14 años una conferencia en el Círculo de la Amistad. Decidió escribir esta obra después de su observación ante la sociedad más olvidada y marginada, que solo busca a alguien con quien estar. Características. Es una obra llena de dramatismo y con muchos movimientos teatrales y con un ambiente negativo y algo humorístico.